Nueva York, el 2 de diciembre de 1923, Hospital de Manhattan. Una recién nacida lleva 4 días en este mundo sin nombre. No es un olvido, no es un descuido administrativo de una familia desbordada por la alegría o por el cansancio del parto. Es otra cosa. Es la comunicación más clara que un ser humano puede hacer sobre cómo se siente respecto a la existencia de otro. 4 días, 96 horas. Una criatura que respira, que llora, que tiene hambre, que existe con toda la urgencia específica de los recién nacidos. Y sin embargo no tiene nombre, porque la persona que debía dárselo se negó a mirarla. Se volteó hacia la pared, cerró los ojos y dejó que pasaran 4 días. Finalmente, por presión del hospital, alguien mandó a un conocido a registrarla. No fueron los padres, un conocido. Como si el primer acto oficial de esa vida fuera ya la confirmación de algo que esa niña no podría nombrar todavía, pero que su sistema nervioso registraría con la precisión implacable con que los cuerpos registran todo lo que la mente todavía no tiene palabras para procesar. Que no era bienvenida, que su llegada al mundo había decepcionado a la única persona cuya aprobación importaba, que tendría que ganarse el derecho a existir. La llamaron María Ana Cecilia Sofía Kalogeropoulos, un nombre demasiado largo para una niña que nadie quería cargar. Y lo que le ocurrió a esa niña en los 53 años siguientes es una de las historias más devastadoras que el mundo del espectáculo ha producido. Y también una de las más silenciadas, porque el mundo prefería quedarse con la otra versión, la versión aplaudida, la de la voz que partía el aire en 3, la de la soprano que hacía llorar a audiencias enteras en idiomas que no entendían, la de la divina, no la de la niña que nació sin nombre y murió sin testigos. Eso es lo que estás a punto de descubrir hoy. Y cuando llegues al final de esta historia, la imagen que tienes de María Callas nunca va a ser exactamente la misma. Piensa en la última vez que escuchaste la voz de María Callas. Quizás fue en una película, quizás en un documental, quizás en esa escena de alguna serie donde alguien pone un aria en el momento más dramático y la voz que suena es tan absolutamente diferente a cualquier otra cosa que has escuchado que te detuviste, aunque no supieras exactamente qué era lo que sonaba. Esa voz. Lo que muy poca gente sabe sobre esa voz es que existió a pesar de todo. No gracias a las condiciones perfectas que un talento así requeriría para desarrollarse. No gracias a una familia que lo nutrió con amor y paciencia. No gracias a ninguno de los elementos que el mundo tiende a imaginar detrás de algo extraordinario. A pesar de una madre que la vio como una herramienta desde los 4 años. A pesar de una ocupación militar que la expuso a situaciones que ninguna adolescente debería conocer. A pesar de un marido que durante 10 años fingió protegerla mientras administraba todo lo que ella ganaba. A pesar de un hombre que el mundo entero admiraba y que en privado trataba a María de maneras que ella tardó años en poder nombrar. A pesar de un hijo que nació y murió en el mismo día, sin que ella pudiera verlo, ni tocarlo, ni decirle adiós. A pesar de todo eso, la voz existió, y el mundo aplaudió la voz, sin preguntar nunca qué precio había pagado la mujer que la producía. ¿Desde dónde nos estás viendo en este momento? Escríbelo en los comentarios ahora mismo. No importa si es de día o de madrugada, si estás en México o en Europa o al otro lado del mundo. Solo escribe desde dónde, porque esta historia merece ser escuchada acompañada. Y queremos saber que estás ahí. Evangelia Dimitriadis quería un varón. No de la manera en que muchos padres tienen una preferencia suave y fácilmente reemplazable por la realidad de lo que llega. Lo quería de la manera específica y desesperada de alguien que ha perdido algo que no puede recuperarse y que convierte esa pérdida en una exigencia al universo. Vasily, su hijo de 2 años, muerto de meningitis.
Ese niño se llevó consigo una parte de Evangelia que nunca regresó. Y cuando 9 meses después llegó el momento del parto y la enfermera le acercó al bebé y resultó ser niña, Evangelia hizo lo que las personas hacen cuando la realidad no corresponde a lo que necesitan que sea. La ignoró, no con la distancia fría de alguien que necesita tiempo para procesar, con la determinación de alguien que ha decidido que lo que tiene enfrente no merece su atención. 4 días. Ese detalle parece pequeño desde afuera. Desde afuera parece una anécdota histórica, una curiosidad biográfica, el tipo de dato que aparece en el primer párrafo de cualquier artículo sobre María Callas, como contexto antes de llegar a las partes importantes. Pero los especialistas en desarrollo temprano tienen un nombre para lo que ocurre cuando un recién nacido pasa sus primeros días sin el contacto, sin la mirada, sin la presencia de quien debe cuidarla. Herida de abandono primario. Es el tipo de experiencia que se registra en el sistema nervioso antes de que existan las palabras para describirla, que se instala en el cuerpo como una certeza que no puede cuestionarse porque fue anterior al lenguaje, anterior al pensamiento consciente. La certeza de que no eres suficiente, que tu llegada al mundo fue una decepción, que tendrás que ganarte el derecho a ser amada porque el amor no te pertenece por defecto. María Callas cargó esa certeza durante 53 años, y lo que hizo con ella explica absolutamente todo lo que vino después. Su hermana Yaquinti era delgada, de rasgos finos, simpática, sociable, la favorita absoluta. Evangelia la vestía con los mejores vestidos, la peinaba con dedicación, la exhibía en reuniones sociales con el orgullo específico de los padres que tienen algo de qué presumir. María era la sombra, gorda, miope, con gafas gruesas que la hacían parecer, según la descripción que ella misma daría décadas después en una entrevista con la revista Time, un búho triste, con acné, sin gracia, sin el tipo de belleza que Evangelia consideraba el único valor real de una mujer. El patito feo. Esas son sus palabras, no las de un biógrafo. Las de María Callas describiendo su propia infancia desde la cima de su carrera, cuando ya era la soprano más famosa del mundo, cuando el público se ponía de pie durante 15 minutos en los teatros más importantes de Europa, todavía describiendo su infancia con las palabras de la niña que había sido: gorda, torpe, impopular. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre la profundidad de esa herida, sobre la manera en que ciertas palabras escuchadas en los años correctos pueden instalarse en un alma con una permanencia que ningún éxito posterior puede desalojar completamente. Pero Evangelia descubrió algo cuando María tenía 4 años. La niña cantaba, y su voz no era normal. No era el tipo de voz bonita que algunos niños tienen y que los padres celebran con una ternura que después se diluye cuando descubren que el talento tenía límites. Era otra cosa, un torrente, un fenómeno, algo que ningún profesor de música en el entorno de esa familia de inmigrantes griegos en Queens había escuchado nunca. Una voz que parecía venir de otro lugar. Y aquí es donde la historia de María Callas da el giro que explica todo lo que viene después. Porque Evangelia no vio a una hija con talento, vio una oportunidad. Vio la salida del matrimonio fracasado con George, de la pobreza que la ahogaba en Queens, de la vida gris que odiaba con cada fibra de su ser. Desde ese momento la infancia de María terminó. A los 5 años comenzaron las clases de piano. No clases normales, sesiones de 4, 5, 6 horas sin descanso, sin juegos, sin la posibilidad de ser una niña, en el único período de la vida en que ser una niña es lo único que se requiere. A los 8 años las clases de canto, 8 horas diarias, a veces 10. Mientras otras niñas jugaban en los parques de Manhattan, María estaba encerrada en una habitación, practicando escalas, hasta que se quedaba sin voz, hasta que se desmayaba de agotamiento.
Y Evangelia siempre con la misma frase: eres gorda, eres fea. Lo único que tienes es esa voz, y si la pierdes no tendrás nada. Nadie te querrá, nadie te mirará, serás invisible. Repite esa frase en tu mente un momento. Lo único que tienes es esa voz. María la escuchó cientos de veces, miles. Se la grabaron en el alma con una precisión que ningún otro momento posterior igualaría, porque venía de la fuente más antigua, de la voz que un hijo aprende a reconocer antes de aprender cualquier otra cosa, de su madre. Y terminó creyéndola con cada fibra de su ser. Esa creencia la impulsaría a la gloria y después la destruiría. En el verano de 1937, el matrimonio de sus padres explotó definitivamente. George Kalogeropoulos, el padre farmacéutico que nunca supo cómo conectar emocionalmente con sus hijas, se quedó en Nueva York. Evangelia tomó una decisión que determinaría el resto de esta historia. Se llevó a María y a Yaquinti a Grecia, a Atenas, lejos del padre, lejos de América, hacia un país que en pocos años sería sacudido por la guerra más destructiva de la historia humana. En Atenas, María ingresó al Conservatorio Nacional. Tenía 13 años, pero necesitaba 16 para entrar. Ajustaron su edad en los documentos, una irregularidad que los profesores ignoraron porque su voz era tan extraordinaria que rompía todas las reglas. Y ahí ocurrió algo que cambió la temperatura de esta historia por primera vez. María conoció a la única persona que la amaría sin condiciones: Elvira de Hidalgo, soprano española retirada. Una mujer que había conocido la gloria de los escenarios europeos y que ahora dedicaba su vida a enseñar. Elvira escuchó cantar a María por primera vez en una audición rutinaria y algo cambió en su rostro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No porque la voz fuera perfecta, porque reconoció algo que los demás no veían. Una niña con una herida profunda, hambrienta de afecto, con un don sobrenatural que el mundo aún no merecía escuchar. Elvira decidió acompañarla, darle todo lo que Evangelia le negaba. Le enseñó técnica vocal, la tradición del bel canto italiano, el arte de hacer que una voz se convierta en un instrumento perfecto. Le enseñó a moverse en el escenario con elegancia, a interpretar con el cuerpo además de con la garganta. Pero sobre todo, le dio algo que María nunca había tenido: afecto sin condiciones. Alguien que la miraba y veía más que un resultado. María siempre la llamó mi madre artística, porque la biológica solo la veía como una inversión. Pero el daño ya estaba hecho. María no sabía cómo recibir amor sin desconfiar de él. Cada vez que Elvira la trataba con ternura, una parte de ella esperaba el momento en que le cobrarían la factura. Porque en su experiencia, el afecto siempre había tenido un precio. Siempre venía con condiciones. Siempre terminaba siendo una transacción. Esa desconfianza la acompañaría siempre. Y la haría vulnerable a personas que sabían exactamente cómo usar las heridas de alguien que nunca aprendió a distinguir el cuidado genuino del control disfrazado de cuidado. En el invierno de 1940, los ejércitos fascistas de Mussolini invadieron Grecia. Meses después la ocupación se completó. María tenía 17 años. Estaba atrapada en un país destrozado, sin comida, sin dinero, sin forma de escapar. Y lo que ocurrió en esos años es algo que las biografías oficiales mencionan con la cautela específica de quienes saben que si lo dicen con precisión, el mundo tendrá que enfrentarse a algo que prefiere no ver. Existen cartas. Cartas que María escribió años después. Cartas que su familia intentó eliminar cuando ella murió. Cartas que la biógrafa Lindy Spence encontró décadas más tarde. Y lo que esas cartas revelan sobre lo que Evangelia hizo durante esos años oscuros es una de las partes más difíciles de esta historia. Evangelia hacía lo que consideraba necesario para conseguir alimentos de los soldados de ocupación. Eso ya lo sabían algunos investigadores. Lo que pocas personas se atrevían a documentar es lo que eso implicó para sus hijas.
Lindy Spence, lo registró en su investigación. María estaba profundamente afectada por las decisiones que su madre tomó durante esos años. Decisiones que la involucraban directamente, que la colocaban en situaciones que ninguna adolescente debería atravesar, que dejaron en ella una marca que ningún escenario, ningún aplauso, ningún éxito posterior pudo borrar completamente. Su madre usaba la culpa como justificación. Si no hacemos sacrificios, morimos de hambre. Piensa en tu hermana, piensa en mí. Convertía a María en responsable del bienestar de toda la familia. Una niña de 17 años cargando con un peso que no le correspondía. Pero María encontró una manera de protegerse parcialmente. Cuando cantaba para los soldados, algunos se conformaban con escucharla. Su voz los suspendía en otro lugar. Les daba algo que ninguna otra cosa podía darles en medio de una guerra. Su voz la ayudó a sobrevivir lo peor. Pero no borró lo que ya había ocurrido. No cerró las heridas que esos años abrieron. Y esas heridas moldearon algo fundamental en María Callas. La certeza de que su valor dependía de lo que podía ofrecer. De que el afecto siempre llegaba con condiciones. De que su cuerpo y su talento eran recursos que otros podían administrar. Esa certeza la llevó directo a los brazos del primer hombre que aparecería ofreciendo protección. Un empresario italiano, 30 años mayor que ella. Un hombre que la vio en el verano de 1947 en la Arena de Verona y que durante 10 años construyó una vida entera sobre las ruinas de esa certeza. Su nombre era Giovanni Battista Meneghini. Eso te lo cuento en la siguiente parte. Junto con la transformación que nadie entendió completamente y el precio que pagó su voz por convertirse en lo que el mundo quería que fuera. Quédate con esto mientras tanto. Una niña de 4 días sin nombre. Una adolescente de 17 años en una ciudad ocupada. Y la frase que su madre le grabó en el alma antes de que tuviera edad para cuestionarla. Lo único que tienes es tu voz. Por primera vez en su vida esa frase era literalmente verdad. Y lo que los hombres que vinieron después hicieron con esa verdad es lo que convierte esta historia en algo más que un escándalo. En la radiografía de un sistema que consume a las personas que brillan demasiado. Mientras el mundo aplaude, hay un tipo de hombre que el mundo del poder y el dinero produce con una consistencia que debería alarmarnos más de lo que nos alarma. No es el villano obvio, no es el que llega con intenciones declaradas, con amenazas visibles, con una crueldad que cualquiera puede señalar desde afuera. Es el otro, el que llega con flores, con palabras exactas, con la capacidad específica de leer a una persona herida y saber exactamente qué decirle para que baje la guardia que ha estado construyendo durante toda su vida. El que sabe que alguien que nunca fue amado sin condiciones confundirá la atención con el amor, el control con la protección, la posesión con la devoción. Giovanni Battista Meneghini era ese tipo de hombre. Y María Callas, que llevaba toda su vida buscando a alguien que la mirara sin calcular cuánto podía extraerle, no tenía las herramientas para reconocerlo. Nadie le había enseñado a reconocerlo, porque nadie le había enseñado cómo se sentía cuando alguien te miraba de verdad. El verano de 1947, la Arena de Verona, uno de los escenarios más antiguos del mundo, un anfiteatro romano que ha visto pasar 20 siglos de historia y que esa noche de agosto iba a presenciar algo que sus piedras milenarias no habrían podido anticipar. María tenía 24 años, pesaba casi 100 kilos, llevaba gafas gruesas que apenas podía disimular. No era hermosa por ningún estándar de la época, y lo sabía con esa certeza específica de quien ha escuchado que no lo es suficientes veces como para que la certeza ya no necesite confirmación externa. Pero cuando abrió la boca, 3000 personas contuvieron la respiración. El director Tulio Serafín la describió después con una frase que se convertiría en la definición más citada de lo que era la voz de María Callas.
una voz imposible de clasificar, con 3 registros diferentes que no deberían poder coexistir en la misma garganta. Una voz que, en lugar de sonar como algo producido por un cuerpo humano, sonaba como si el cuerpo fuera apenas el vehículo de algo que venía de otro lugar. Esa noche, el público se puso de pie. 15 minutos de aplausos. Flores lloviendo sobre el escenario. Gritos de brava que resonaban en las piedras romanas del anfiteatro, con la intensidad de algo que no ocurre muy seguido en la historia de ningún arte. Esa noche, María Callas dejó de ser la niña rechazada de Nueva York. Se convirtió en la divina. Y esa misma noche conoció a Giovanni Battista Meneghini, empresario italiano, fabricante de ladrillos, rico y bien conectado en los círculos de la ópera, aunque sin una carrera artística propia. 30 años mayor que ella, con la paciencia específica de los hombres que saben esperar el momento correcto, porque han aprendido que los momentos correctos se construyen con paciencia. Meneghini vio en María exactamente lo mismo que había visto su madre. Un talento extraordinario que con la gestión adecuada podía convertirse en algo mucho más grande y mucho más rentable. La diferencia era que Meneghini lo envolvió en el único lenguaje que María no sabía resistir, el del amor. El cortejo de Meneghini fue calculado con la precisión de quien ha estudiado su objetivo. Comenzó diciéndole que era hermosa cuando todo el mundo le decía que era gorda. Le prometió que cuidaría de ella cuando toda su vida las personas que debían cuidarla la habían usado. Le ofreció estabilidad cuando todo lo que había conocido era la inestabilidad de crecer en una familia donde el amor tenía siempre condiciones que ella tenía que cumplir para no perderlo. María, que nunca había conocido el amor real, confundió el control con la protección. Confundió la obsesión con la devoción. Pensó que finalmente alguien la amaba de verdad. Se casaron en 1949. María tenía 26 años, él 53. Una diferencia de edad que a nadie pareció importarle, porque en el mundo donde ambos se movían, las mujeres jóvenes y los hombres mayores con dinero, era una combinación demasiado familiar para generar preguntas. Desde el primer día, el matrimonio fue un contrato comercial disfrazado de romance. Meneghini se convirtió en su manager exclusivo, controlaba sus contratos, negociaba sus honorarios, administraba cada centavo que ella ganaba con su voz. María firmó lo que él le pidió que firmara. No leyó la letra pequeña. No consultó con abogados independientes. Confiaba en él porque necesitaba confiar en alguien. Porque la alternativa era aceptar que estaba sola en el mundo. Porque Evangelia le había enseñado que la única manera de sobrevivir era depender de alguien más poderoso, y Meneghini era exactamente eso. Alguien más poderoso. Alguien que sabía cómo moverse en ese mundo. Alguien que prometía que nunca tendría que preocuparse por nada. Y Meneghini aprovechó esa necesidad con una eficiencia que solo es posible cuando alguien entiende perfectamente la herida que está explotando. Cada vez que María cuestionaba algo, él respondía con la misma frase que la desarmaba completamente. ¿No confías en mí? Después de todo lo que he hecho por ti. Era el mismo patrón que había vivido con su madre. Control disfrazado de protección. Explotación disfrazada de amor. María no lo reconocía porque era lo único que conocía. Cuando María lo descubrió años después, fue demasiado tarde. Meneghini había puesto todo a su nombre. Las cuentas bancarias, las propiedades, los derechos de sus grabaciones. María trabajaba 18 horas diarias, ensayaba hasta el agotamiento, cantaba en los escenarios más exigentes del mundo, y su marido administraba los frutos de ese trabajo con la autoridad de quien ha firmado los papeles correctos. En una de sus cartas, María escribió algo que condensa toda la traición. Me robó más de la mitad de lo que gané, al poner todo a su nombre, desde el momento en que nos casamos. Fui una tonta. Todo por confiar. En otra carta lo llamó un hombre sin nada propio que se enriqueció a costa de mi trabajo. Pero María seguía con él
porque era lo único que conocía, porque necesitaba creer que alguien la amaba, porque la alternativa era aceptar que había vuelto a elegir mal, que el patrón que su madre había instalado en ella seguía funcionando, que los hombres que aparecían como salvación seguían siendo exactamente lo contrario. Suscríbete si crees que las historias que más importan son las que el mundo prefiere no contar completas. Este canal no les tiene miedo, pero entre 1950 y 1957 algo extraordinario ocurrió a pesar de todo eso. María Callas conquistó el mundo. La Scala de Milán, el Covent Garden de Londres, el Metropolitan de Nueva York, la Ópera de París, Buenos Aires, México, Chicago. Donde quiera que cantaba el público enloquecía. Los críticos la comparaban con las leyendas del pasado. Decían que había resucitado el bel canto, que había devuelto la vida a óperas que nadie se atrevía a interpretar. Tosca, Norma, La Traviata, Lucía di Lammermoor, Medea. Cada papel que interpretaba se convertía en la versión de referencia, la que todos los demás tendrían que intentar superar. Pero algo la corroía por dentro, algo que no podía ignorar por mucho que lo intentara. La frase de su madre seguía viva: eres gorda, eres fea, lo único que tienes es esa voz. El mundo la adoraba por su voz, pero ella quería que la adoraran por algo más. Quería ser bella de una manera que fuera visible. Quería que alguien la mirara y la deseara no solo por lo que salía de su garganta, sino por lo que era. Y entonces tomó una decisión que cambiaría todo. En 1953, María decidió transformarse. En menos de un año perdió 36 kilos, de casi 100 a 54. Una metamorfosis que parecía imposible, que desafiaba la lógica médica de la época, que el mundo quería entender y que María nunca explicó completamente, porque la verdad era más oscura de lo que cualquier historia de superación podía contener. Durante décadas circularon versiones sobre su método. La más perturbadora involucraba un parásito intestinal, algo que mujeres desesperadas por adelgazar habían utilizado desde el siglo XIX. Una práctica que prometía resultados y que en algunos casos producía consecuencias irreversibles. La respuesta llegó en 2014, cuando Elena Pozzan, la cocinera personal de María durante años, reveló la verdad en una entrevista. María no había buscado esa situación deliberadamente. Su dieta era extrema, casi exclusivamente proteína. Carnes a la plancha, vegetales sin condimentar, sin pan, sin pasta, sin azúcar. Nada que pudiera considerarse un placer. Solo lo estrictamente necesario para seguir funcionando. Y esa dieta, combinada con la manera en que ciertos alimentos podían estar preparados, produjo infecciones que ningún médico habría prescrito, pero que aceleraron la pérdida de peso, de maneras que la medicina de la época no comprendía completamente. Pozzan confirmó que ella misma experimentó situaciones similares. Pero hay algo más en esa transformación que la historia oficial suele dejar fuera. La presión no venía solo de María misma, venía de todos los hombres que la rodeaban. Meneghini le insinuaba constantemente que su peso era un obstáculo. Los directores de los teatros le sugerían que adelgazara. La industria entera le repetía el mensaje que su madre le había grabado en el alma: eres gorda, lo único que tienes es tu voz. Y María adelgazó para que la amaran, para demostrar que era algo más que una garganta prodigiosa encerrada en un cuerpo que el mundo consideraba inconveniente. Y funcionó parcialmente. Su nueva figura le abrió puertas que antes estaban cerradas. Los hombres empezaron a mirarla de otra manera. Ya no era solo la soprano extraordinaria, era también una mujer deseable. Pero algo se rompió en el proceso. Muchos expertos que estudiaron su carrera señalaron que la pérdida extrema de peso afectó permanentemente su instrumento. Los músculos que sostenían su voz se debilitaron. La resonancia cambió. La potencia disminuyó. Las notas que antes salían sin esfuerzo empezaron a costarle. María sacrificó parte de su voz para ser amada. Cambió lo único que tenía, las palabras de su madre,
resonando en el fondo, por la posibilidad de que alguien la mirara con algo diferente al respeto distante que inspira un talento extraordinario. Y la ironía es que funcionó. Alguien la notó. Alguien poderoso. Alguien que llevaba tiempo mirando desde las sombras, esperando el momento correcto. El 3 de septiembre de 1957. Hotel Danieli, Venecia. Un baile de máscaras organizado por Elsa Maxwell, la periodista más influyente de la alta sociedad europea de esa época. María tenía 33 años. Era la mujer más famosa del mundo de la ópera y estaba a punto de conocer al hombre que completaría lo que su madre había comenzado. Aristóteles, Sócrates Onassis, el hombre más rico de Grecia, uno de los 10 hombres más ricos del planeta, dueño de una flota de petroleros que cruzaban todos los océanos, constructor de un imperio naviero desde la nada, un hombre que había aprendido que el dinero suficiente convierte cualquier deseo en posibilidad. Esa noche, en ese hotel veneciano lleno de máscaras y champán, Onassis miró a María y supo que la quería, no porque su voz lo conmoviera, no porque hubiera algo en ella que despertara en él algo genuinamente humano, sino porque era el trofeo más codiciado del mundo de la cultura, y él coleccionaba trofeos. María, que llevaba toda su vida buscando amor verdadero, miró a ese hombre y vio algo que interpretó como adoración. No era adoración, era el hambre calculada de un coleccionista que ha identificado su siguiente adquisición. Pero María no sabía distinguirlos. Nadie le había enseñado. ¿Desde dónde nos estás siguiendo ahora mismo? Escríbelo en los comentarios, porque lo que viene es la parte más oscura de esta historia, y queremos saber que estás ahí. Los meses siguientes, Onassis la cortejó con una intensidad que María nunca había experimentado. Flores todos los días, no ramos pequeños. Composiciones enteras enviadas a sus camerinos, joyas que costaban más que casas enteras, llamadas telefónicas donde le decía exactamente lo que ella necesitaba escuchar. Eres hermosa, eres única, te amo por quien eres, no solo por tu voz, por ti, por María. Era lo que había esperado escuchar toda su vida. Era mentira, todo era mentira calculada. Pero María quería creerlo tanto que se convenció de que era verdad. En el verano de 1959, Onassis lanzó su movimiento definitivo. Invitó a María y a Meneghini a un crucero en su yate, el Cristina, 115 metros de largo, piscina, cine privado, camarotes decorados con piezas de museos. También invitó a Winston Churchill y su familia, a príncipes y aristócratas de varios países. El Cristina era un mundo flotante de lujo que María nunca había imaginado posible. Después de una infancia de escasez en la Grecia de la guerra, después de años de trabajo brutal construyendo su carrera, ese yate era como la materialización de todo lo que había soñado que podría existir al otro lado del sufrimiento. Y Onassis lo sabía. Usó el lujo como el lenguaje más directo disponible. Le mostraba a María un mundo donde nunca tendría que preocuparse por nada, donde sería tratada como lo que siempre debió haber sido, donde el dinero y el poder fluían sin límite y donde nadie volvería a decirle que lo único que tenía era su voz. Durante 3 semanas flotando por el Mediterráneo, Onassis construyó con paciencia lo que estaba buscando construir. Y María, que necesitaba creer que había llegado finalmente el amor real, se lo permitió. El 3 de noviembre de 1959, María dejó oficialmente a Meneghini. Renunció a una década de matrimonio. Renunció a la estabilidad económica que ese matrimonio le había dado, aunque fuera a costa de su propio trabajo. Renunció a gran parte de su carrera, porque la relación con Onassis le cerró puertas que antes estaban abiertas. Y se convirtió en la compañera de Aristóteles Onassis. El mundo enloqueció de escándalo. La prensa la juzgó sin piedad. Nadie sabía lo que Meneghini le había hecho con su dinero durante 10 años. Nadie sabía que su matrimonio era una trampa bien construida. Nadie le preguntó su versión.
solo la condenaron. A María no le importaba. Por primera vez en su vida, creía estar viviendo algo real. Creía haber encontrado lo que había buscado desde los 4 días sin nombre en un hospital de Manhattan. Alguien que la amaba por quien era. No por lo que producía, no por lo que ofrecía, por ella. Era una ilusión perfectamente construida. Y lo que ocurrió cuando la ilusión mostró lo que había debajo es la parte de esta historia que María tardó años en poder nombrar. Que cuando finalmente nombró, nadie escuchó con la seriedad que merecía. Que cambió para siempre la manera en que debería leerse la historia de Aristóteles Onassis en los libros que lo celebran como símbolo de lo que la ambición humana puede lograr. Onassis tenía un método para eliminar la resistencia de María cuando quería algo que ella no quería darle. Lo describió en cartas privadas. Lo confirmaron personas cercanas a ella, que guardaron ese conocimiento durante años sin saber cómo hacerlo público, sin destruir a la persona que intentaban proteger. Le daba algo para dormir. Y cuando María no podía resistirse, hacía lo que quería. La biógrafa Lindy Spence documentó esto en su investigación, basada en fuentes directas. María lo confesó a personas de su confianza en distintos momentos de su vida, con la vergüenza específica de quien ha tardado mucho tiempo en entender que lo que le ocurrió tenía nombre, que ese nombre no la hacía débil, que nombrar algo no es lo mismo que causarlo. Fue una y otra vez durante años. María lo vivía con la disociación específica de quien ha aprendido desde pequeña que el cuerpo es una moneda de cambio, que el dolor del cuerpo puede sobrevivirse si la mente encuentra la manera de irse a otro lugar mientras ocurre. Su madre se lo había enseñado sin saberlo. Los soldados de la ocupación lo habían confirmado. Y Onassis lo completó. Y sin embargo, María seguía con él. Porque amarlo era lo único que le quedaba. Porque la alternativa era aceptar que había destruido su carrera, su matrimonio y su reputación por un monstruo. Y eso era más de lo que podía sostener. En la primavera de 1960, María descubrió que estaba embarazada. Por primera vez en su vida sintió algo parecido a la esperanza verdadera. Un hijo, una familia, todo lo que nunca tuvo, todo lo que su madre le negó desde antes de nacer. Canceló compromisos profesionales, se cuidó como nunca antes. Soñó con esa habitación que decoraría, con los nombres que elegiría, con las canciones de cuna que cantaría. En sus cartas de esa época, María escribió sobre el futuro por primera vez en años. Quiero darle todo el amor que a mí me negaron. Quiero que sepa desde el primer momento que es deseado, que existe alguien en el mundo que lo ama sin condiciones. Piensa en cómo comenzó su propia vida. Sin nombre durante 4 días, sin que nadie la mirara. María quería hacer todo diferente. Quería ser la madre que Evangelia nunca fue. Quería romper el ciclo. Pero Onassis no compartía su entusiasmo. Ya tenía herederos de su matrimonio anterior. Un hijo no reconocido con su amante complicaría la imagen que había construido. Las presiones que ejerció sobre María para que no tuviera al bebé fueron documentadas por múltiples fuentes cercanas a ella. María se negó. Fue la primera vez en toda su relación que dijo que no de manera genuina, que defendió algo que quería, que se atrevió a contradecirlo con consecuencias reales. El 30 de marzo de 1960, en una clínica de Milán, María Callas dio a luz. Estaba prácticamente sola. Solo la acompañaba su doncella fiel. Onassis no estaba. El parto fue en el 8º mes. El bebé nació prematuro, con dificultades respiratorias. Lo trasladaron de emergencia a otro centro con mejor equipamiento. María quedó bajo los efectos de la anestesia sola, en una cama de hospital esperando noticias. Cuando despertó el médico, le dio la peor noticia posible. Su hijo había muerto. María nunca pudo verlo, nunca pudo abrazarlo, nunca pudo despedirse. Las enfermeras le dijeron que el bebé era hermoso, que tenía los ojos oscuros de su madre,
que en las pocas horas que vivió parecía tranquilo. María nunca lo vio. Lo enterraron en un cementerio de las afueras de Milán, con un nombre falso grabado en la piedra. Un nombre inventado para ocultar lo que los poderosos no querían que existiera en los registros públicos. El conductor de María durante años, Ferruccio Mezzadri, reveló en sus memorias algo que resulta difícil de leer sin sentir el peso completo de lo que esta historia es. María visitaba esa tumba en secreto, de noche. Llegaba en un auto con los vidrios oscuros. Caminaba hasta la lápida pequeña. Sacaba un pañuelo. Limpiaba el polvo con una delicadeza infinita y cantaba. Cantaba arias de Puccini, romanzas de Verdi, las mismas piezas que la habían hecho famosa en los escenarios más importantes del mundo, pero ahora las cantaba para un público de uno, para un hijo que nunca la escuchó. Imagina esa escena, la voz más bella del siglo XX, en un cementerio oscuro de las afueras de Milán, cantándole a una tumba que ni siquiera llevaba el nombre correcto. María nunca se recuperó de esa pérdida. Algo se apagó dentro de ella. La capacidad de creer en el futuro, la razón para seguir luchando por algo. Y Onassis, el padre de ese niño que murió sin nombre, respondió cuando María le habló de lo que había ocurrido con la crueldad específica de los hombres que han confundido el poder con el derecho a no rendir cuentas de nada. Le dijo que él no era responsable de su mala suerte. Con esas palabras, junto con lo que ocurrió en octubre de 1968, cuando María abrió un periódico en París con el café de la mañana, y junto con los últimos años en ese apartamento enorme de la avenida Georges Mandel, donde la mujer que había llenado los teatros más grandes del mundo vivió sus últimos días con las cortinas cerradas, escuchando sus propias grabaciones a las 3 de la madrugada. Y junto con lo que el certificado médico reveló 25 años después de su muerte, una causa que explica todo lo que el mundo interpretó como decadencia o derrota, y que convierte esa decadencia en algo completamente diferente. Quédate con esto mientras tanto. Una tumba en Milán con un nombre falso. Un hijo que nunca escuchó la voz más bella del mundo. Y una madre que le cantaba de todas formas en la oscuridad. El 3 de octubre de 1968. París. Un apartamento en la avenida Georges Mandel. María tenía 44 años. Era una mañana ordinaria. El café humeando en la mesa. La luz de otoño parisino entrando por las ventanas, con esa calidad específica que tiene en esa ciudad y en esa estación. El periódico doblado junto a la taza, como cualquier otra mañana de cualquier otro día. María lo abrió. Y su vida terminó 2 veces el mismo día. La primera vez fue cuando vio la fotografía. Aristóteles Onassis, sonriendo junto a Jacqueline Kennedy, la viuda del presidente asesinado. El símbolo más poderoso de la elegancia americana de esa época. La mujer más fotografiada del mundo occidental. La segunda vez fue cuando leyó el texto que acompañaba la imagen. La boda había sido el día anterior, en la isla privada de Onassis. Escorpios. Una ceremonia íntima con los invitados correctos y el champán correcto y todas las marcas de una vida que se construye para producir cierto tipo de imagen. Onassis no la había llamado, no había enviado un mensaje, no había tenido la decencia mínima de avisarle antes de que se convirtiera en una noticia que cualquier persona con acceso a un periódico podría leer con el café de la mañana. María se enteró como cualquier extraño, como si 9 años de su vida no hubieran existido, como si el hijo que había perdido no hubiera existido, como si todo lo que había soportado en silencio no hubiera merecido ni una llamada. Primero perdí el peso, después perdí mi voz. Ahora he perdido a Onassis. 3 oraciones. La biografía completa de María Callas comprimida en 3 oraciones que ella misma pronunció frente a un periodista que la encontró ese día en un café de París. La brevedad de esas palabras
dice más sobre el estado en que se encontraba que cualquier descripción elaborada. Cuando el dolor es suficientemente grande, la lengua se abrevia. Ya no hay energía para los rodeos, solo para lo esencial. Y lo esencial de ese día era que el hombre por quien había sacrificado todo, la había borrado de su historia, con la misma eficiencia con que Yolanda Miranda había borrado a Evangelia, la había borrado a ella de su propio nombre durante 4 días en un hospital de Manhattan. La historia se repetía. Solo que esta vez María tenía 44 años y ya no le quedaba la infancia por delante para construir algo diferente encima de las ruinas. Lo que vino después del abandono de Onassis fue el período más oscuro de una vida que ya había conocido períodos muy oscuros. En 1969, Pier Paolo Pasolini intentó algo que otro director habría considerado imposible. Le ofreció el papel de Medea en una película, no ópera, cine, un papel hablado, una oportunidad de reinventarse en un territorio donde su voz no sería el único elemento sobre el que el mundo la juzgaría. María aceptó. Filmaron en Turquía bajo un calor que agotaba al equipo entero. María trabajó con una entrega que Pasolini describió como la de alguien que no tiene nada que perder, porque cuando se ha perdido suficiente, la generosidad con el trabajo se vuelve la única forma de seguir teniendo razones para levantarse por la mañana. La película tuvo una recepción fría. Los críticos reconocían que había algo extraordinario en la combinación de esos dos genios, pero el resultado no fue el renacimiento que ambos esperaban. Y entonces llegó el año de 1974. María intentó una última gira mundial junto al tenor Giuseppe Di Stefano, dos figuras que habían brillado juntas en los años de gloria, intentando encontrar lo que el tiempo había guardado de esas voces. Fue un fracaso artístico doloroso de presenciar. Su voz temblaba en los pasajes que antes recorría sin esfuerzo. Perdía notas que antes salían como si no costaran nada. El público que la había adorado la miraba ahora con una mezcla de nostalgia y compasión, que es quizás la peor manera en que un artista puede ser mirado. El último concierto fue el 11 de noviembre de 1974 en Sapporo, Japón, el lugar más lejano posible de todo lo que conocía. Esa noche, en ese teatro del otro lado del mundo, María Callas cantó en público por última vez. Tenía 50 años y lo sabía. Sabía que era el final. París, el año de 1975. María se recluye en su apartamento de la avenida Georges Mandel. Un piso enorme con vista al Trocadero. Demasiado grande para una mujer sola. Su única compañía eran 2 sirvientes fieles y sus perros. No recibía visitas. No contestaba el teléfono. Se había convertido en lo que los vecinos del edificio describían como una presencia fantasmal. Un apartamento siempre con las cortinas cerradas. Un olor a encierro que se percibía desde el pasillo. Comenzó a automedicarse con sedantes. Los mismos que Onassis había usado para eliminar su resistencia. Ahora, ella los usaba para no sentir. Para dormir sin soñar. Para alejarse de los recuerdos que la perseguían en las pocas horas que pasaba despierta. Sus amigos intentaban visitarla. Había que llamar varias veces para conseguir una cita. La sirvienta siempre tenía excusas. Y cuando alguien lograba entrar, encontraba a una mujer irreconocible. Jacques Bourgeois, uno de sus pocos amigos que seguía intentando verla, describió esas visitas con una precisión que resulta difícil de leer. Entraba en ese apartamento enorme y oscuro, las cortinas siempre cerradas, el olor a encierro, y María sentada en un sillón, mirando la nada. A veces no me reconocía, otras veces lloraba sin razón aparente. Era como visitar a alguien que ya no estaba del todo ahí. Los vecinos escuchaban música de ópera a las 3 de la madrugada, grabaciones de la propia María en sus años de gloria. La voz, joven y poderosa, resonando en un apartamento donde la mujer que la había producido ya no podía ni hablar sin que le temblara la garganta. Era como si María estuviera asistiendo a su propio funeral cada noche, escuchando los ecos de una vida que ya no podía recuperar,
Y sin embargo, hubo un momento que nadie esperaba. Un momento que llegó como una señal de que incluso en el deterioro más profundo, el ser humano conserva algo que no cede completamente. En el año de 1975, Aristóteles Onassis la visitó en ese apartamento. Su matrimonio con Jackie era un desastre que ya no podía ocultarse detrás de los comunicados correctos. Dormían en habitaciones separadas. Se comunicaban a través de abogados. El cuento de hadas que la prensa había celebrado era en privado algo completamente diferente. Onassis llegó al apartamento de María. Hablaron durante horas. Y él le dijo algo que era probablemente lo más cercano a la honestidad que ese hombre había pronunciado en años. Te amé. No siempre bien, pero lo mejor que supe. Lo mejor que supo. Esa frase en la boca de ese hombre. Después de todo lo que había ocurrido. Después del hijo que se negó a reconocer. Después de los años de una relación construida sobre la eliminación de la voluntad de María. Lo mejor que supo. María no volvió con él. Por primera vez, tuvo la fuerza de decir que no. De protegerse. De elegir algo diferente, aunque ese algo diferente fuera la soledad del apartamento, con las cortinas cerradas y las grabaciones a las 3 de la mañana. Fue su única victoria en toda esa relación. Y fue real. Onassis murió el 15 de marzo de 1975, 2 años antes que ella, destrozado por la muerte de su hijo Alexander en un accidente de avión, hundido en una depresión de la que nunca salió. María se enteró por la televisión. Dicen que lloró toda la noche, pero no por él, por lo que pudo haber sido, por la vida que nunca tuvieron, por el hijo que él se negó a reconocer y que ella visitaba en secreto en un cementerio de las afueras de Milán, cantándole en la oscuridad. Y entonces hay algo que esta historia ha guardado para este momento, algo que el mundo no supo durante décadas, algo que cuando finalmente se supo en el año 2002 cambió completamente la manera en que debería entenderse todo lo que el público y la prensa habían interpretado como decadencia o rendición, o la consecuencia lógica de una vida de excesos emocionales. En el año 2002, 25 años después de la muerte de María, su médico personal, Mario Giacobazzo, reveló algo que había guardado durante todo ese tiempo. María padecía dermatomiositis, una enfermedad autoinmune que destruye los músculos del cuerpo de manera progresiva e irreversible. Todos los músculos, incluyendo los de la laringe, incluyendo los del corazón. Investigadores de la Universidad de Bolonia analizaron los últimos videos de María disponibles. Su postura encorvada, la manera extraña en que respiraba, levantando los hombros en lugar de expandir el pecho, la debilidad visible de sus músculos. Todo confirmaba el diagnóstico. María Callas no perdió la voz porque se rindió emocionalmente. No la perdió porque eligiera el amor equivocado sobre su carrera. No la perdió porque Onassis la destruyó, aunque Onassis contribuyó a destruirla de otras maneras. La perdió porque una enfermedad estaba destruyendo los músculos de su laringe desde adentro, silenciosamente, sin que ella ni los médicos de la época pudieran verlo completamente. El tratamiento requería medicamentos que ella tenía que tomar de por vida. Y María había dejado de tomarlos. Nadie sabe con certeza por qué. Algunos creen que simplemente ya no le importaba vivir, que después de perder a Onassis, después de perder a su hijo, después de perder su voz, no le quedaba nada por lo que luchar, de una manera que justificara el esfuerzo de tomar medicamentos todos los días. Otros creen que fue una forma de rendirse sin violencia, dejar que el cuerpo hiciera lo que quisiera. Como había dejado que tantas otras cosas hicieran lo que quisieran durante 53 años. Suscríbete si crees que entender las vidas completas de quienes crearon el arte que amamos es la única manera de honrarlas de verdad. Este canal lo intenta. El 16 de septiembre de 1977. París. María tiene 53 años. Ha pasado la noche sola en su apartamento.
Los sirvientes duermen en otro piso. Esa mañana se despierta con un dolor en el costado izquierdo. Un dolor que conoce, que ha sentido antes. Pero esta vez es diferente. Más intenso, más definitivo. Intenta levantarse. Sus piernas no responden como deberían. Cae al piso. Su sirvienta la encuentra minutos después. El médico llega. María Callas ya no respira. Murió sola en su apartamento de París. Lejos de los escenarios que la adoraron. Lejos de los hombres que la usaron. Lejos del hijo que nunca pudo abrazar. La voz más bella del siglo XX se apagó sin que nadie la escuchara. Su funeral fue 4 días después, en la Catedral Ortodoxa griega de París. Cientos de personas, cantantes, directores, periodistas, admiradores que lloraban como si hubieran perdido a alguien de su propia familia. La iglesia estaba llena de flores, rosas, lirios, orquídeas, las mismas flores que habían llovido sobre los escenarios donde ella triunfaba. Pero ninguno de los hombres que la destruyeron tuvo la presencia de aparecer. Meneghini no fue. Onassis estaba muerto, pero su legado y su familia tampoco se hicieron presentes. Ninguno de los empresarios que se enriquecieron con su talento se molestó en asistir. Solo estaban los admiradores, los que la amaban de lejos, los que nunca la tocaron, nunca la usaron, nunca la traicionaron, la incineraron. Colocaron sus cenizas en un columbario. Pensaron que ahí descansaría. Pero ni muerta la dejaron en paz. Semanas después, alguien robó la urna con sus cenizas. La encontraron abandonada en otro lugar del cementerio días más tarde. Nadie supo quién lo hizo ni por qué. Nadie investigó con la seriedad que ese acto merecía. Finalmente sus restos fueron esparcidos en el mar Egeo, el mar de Grecia, el país de su madre, el país de Onassis, el país donde perdió a su hijo. María Callas nunca tuvo paz, ni cuando respiraba, ni cuando dejó de hacerlo. Ahora mira el arco completo desde arriba. Una niña que nació sin nombre en un hospital de Manhattan el 2 de diciembre de 1923 porque su madre no quería mirarla. Que aprendió a los 4 años que su único valor era su voz. Que sobrevivió una ocupación militar siendo adolescente porque su voz podía hacer cosas que ninguna otra moneda podía hacer en ese momento. Que fue robada durante 10 años por el hombre que fingió protegerla. Que amó a un hombre que el mundo admiraba y que en privado la trató de maneras que ella tardó años en poder nombrar. Que tuvo un hijo que nació y murió en el mismo día y que visitaba en secreto de noche en un cementerio de Milán cantándole en la oscuridad porque era lo único que podía darle. Que perdió su voz no por rendición, sino por una enfermedad que nadie identificó a tiempo y que si hubiera sido diagnosticada correctamente, habría podido tratarse. Que murió sola en el piso de su apartamento de París a los 53 años, y cuyas cenizas fueron robadas después de muerta, porque incluso eso estaba fuera de su control. Eso es María Callas completa. No la divina, no el instrumento perfecto, no el mito, la mujer, la que nació sin nombre y murió sin testigos, la que buscó amor toda su vida y encontró repetidamente versiones de lo que su madre le había enseñado que el amor era. Control disfrazado de protección, uso disfrazado de devoción, explotación disfrazada de cuidado. La que tenía una enfermedad que destruía sus músculos y que el mundo interpretó como fragilidad emocional, porque era más conveniente esa explicación que admitir que nadie había prestado suficiente atención. Pero hay algo que esta historia también necesita decir, porque la historia de María Callas no es solo la historia de lo que le hicieron, es también la historia de lo que ella hizo, a pesar de todo eso. La niña que sobrevivió los 4 días sin nombre construyó la carrera vocal más extraordinaria del siglo XX. La adolescente que sobrevivió los años de ocupación usó su voz para protegerse cuando no tenía otra herramienta disponible. La mujer que fue robada por su marido durante 10 años siguió cantando y construyendo un legado
que ese marido nunca podría llevarse del todo, aunque hubiera firmado todos los papeles del mundo. La mujer que amó al hombre equivocado se negó al final a volver con él cuando él regresó, buscando recuperar lo que había destruido. Dijo que no, una vez, cuando importaba, y la mujer que murió sola en París dejó grabaciones que 50 años después siguen siendo la referencia definitiva de lo que la voz humana puede lograr cuando hay detrás de ella alguien dispuesta a pagar cualquier precio por alcanzar la perfección. Eso no la redime, no redime lo que le hicieron, no cierra las heridas que su madre le abrió antes de que tuviera palabras para nombrar lo que era una herida. Pero dice algo sobre quién era esta mujer que ningún escándalo puede borrar, que a pesar de todo lo que le robaron, lo que produjo fue suyo, completamente suyo. Y eso nadie se lo pudo quitar. Lo único que tienes es tu voz. Esa frase la persiguió toda la vida. Su madre se la dijo cuando tenía 5 años. Los hombres que vinieron después se la confirmaron de distintas maneras. Y al final resultó ser la mentira más cruel que le contaron. Porque María Callas tenía mucho más que su voz. Tenía un corazón capaz de amar sin límites que el mundo explotó en lugar de proteger. Tenía una voluntad que la sacó de la pobreza, de la ocupación, de matrimonios que la destruían, de amores que la humillaban. Tenía sueños de familia, de hijos, de una vida ordinaria, lejos de los reflectores. Tenía un hijo al que cantaba en la oscuridad de un cementerio de Milán, porque era la única manera que tenía de estar cerca. Tenía una enfermedad que nadie vio a tiempo y que si hubiera sido vista, podría haber cambiado los últimos años de una manera que nunca sabremos exactamente cómo. Tenía 53 años cuando murió, y 50 años después de su muerte, sus grabaciones siguen vendiéndose por millones. Su nombre está en calles de París, Atenas, Milán. Una película reciente la devolvió al centro del mundo. Y sin embargo, lo más importante que puede decirse sobre María Callas no está en ninguna de esas cosas. Está en una tumba de las afueras de Milán, con un nombre falso grabado en la piedra, donde una madre iba de noche a cantarle a su hijo, sin público, sin aplauso, sin ninguna razón para hacerlo excepto el amor. Y eso, ese amor que María Callas le dio a un niño que nunca pudo escucharla, es la parte más verdadera de toda esta historia. La parte que nadie vio, la parte que siempre estuvo ahí, la parte que ningún hombre le pudo robar aunque lo intentaran. Un hombre no se mide solo por lo que acumula, una mujer tampoco, se mide por lo que da.